Buenos días, jóvenes estudiantes. El día de hoy tenemos una clase de razonamiento verbal que tiene por título la sinonimia. Antes de empezar a explicar el tema, tengo que hablarles un poquito de lo que es la semántica, ¿no? La semántica es la parte de la lingüística que se encarga del estudio del significado de las palabras, ¿no? De manera que relacionando esos significados vamos a ver que los clasifica en sinónimos, en antónimos, en parónimos, homónimos, ¿no? Que se subdividen a su vez en homógrafos y homófonos. El día de hoy vamos a ver lo que es la sinonimia, ¿no? Y la sinonimia lo conocemos como la relación de las palabras en cuanto a su significación, teniendo en cuenta que estas deben ser semejantes o parecidas, como se define acá en el gráfico, ¿no? Ahora bien, esto tiene que ver, en este sentido, la clase de hoy, con lo que son las palabras sinónimas dentro del contexto. Dentro del texto vamos a tener una variedad de palabras que pueden ser reemplazadas por otras, pero para ser reemplazadas tienen que cumplir ciertas condiciones. En este caso, lo primero que tenemos que ver es que las palabras pertenecen a una categoría gramatical específica, ¿no? Por ejemplo, acá cuando hablamos de sustantivos, ¿no? Lo conocemos como sustantivos a todas aquellas palabras que sirven para mencionar objetos, ¿no? Lugares, personas, etc. En este caso estamos estableciendo una relación de semejanza entre dos términos como por ejemplo cordura y sensatez, y decimos que son sustantivos. ¿Por qué decimos que son sustantivos? Porque dentro de un enunciado van a trabajar como tales, ¿no? Y los podemos reconocer fácilmente porque les podemos poner un artículo, como la cordura y la sensatez, ¿no? Asimismo, podemos reconocer que hay relación de sinonimia entre amabilidad y cortesía, miseria y pobreza, que son palabras sustantivas todas ellas, ¿no? Ahora bien, esos sustantivos, por la semejanza que tienen en su significado, pueden ser intercambiados sin alterar el significado del contexto, precisamente en un contexto, en una oración, ¿ok? Ahora bien, así como tenemos sustantivos, podemos también trabajar sinonimia de adjetivos. Ahora, ¿qué son los adjetivos? Recordaremos que son palabras que se emplean para calificar el sustantivo, ¿no? Por ejemplo, la palabra justo y preciso, ¿no? ¿Cómo reconozco que son adjetivos? Porque funcionan como adjetivos calificativos para un sustantivo. Por ejemplo, si digo precio justo, precio preciso, ¿no? O valor justo, valor preciso. Entonces estas palabras pueden ser intercambiadas tranquilamente dentro del contexto cuando están al lado o calificando a un sustantivo, ¿no? Igual sucede con las palabras amable, que es sinónimo de cortés, y de dandy, sinónimo de elegante, ¿no? Son palabras que se pueden intercambiar y que pertenecen a la misma categoría gramatical, en este caso, adjetivos, ¿no? Ahora bien, lo mismo sucede con los verbos, ¿no? Los verbos, podemos encontrar verbos que tienen la misma carga significativa, el mismo significado parecido o semejante, y que pueden ser intercambiados sin alterar el sentido del contexto. Como por ejemplo, limpiar es saciar, ayudar a socorrer, y loar es halagar. También podemos encontrar sinónimos entre los adverbios, como quizás esa probablemente y lentamente es el espacio. Ahora, jóvenes, esto es muy importante que nosotros tengamos siempre en cuenta la categoría gramatical de las palabras, porque yo no podría reemplazar un sustantivo por un adjetivo, porque no están en el mismo orden o en la misma categoría gramatical. Las palabras se intercambian dentro del contexto para formar una sinonimia, no solamente teniendo en cuenta el significado, sino la categoría gramatical de la misma. Eso lo tenemos que tener siempre bien claro para no cometer equivocaciones, ¿okay? Ahora, ¿qué características tienen las palabras sinónimas para poder completar o intercambiar o reemplazarse dentro del contexto? El primer elemento básico o la característica básica que debe cumplir es el de la precisión léxica. Precisión significa exactitud, ¿no? Y léxico se refiere al significado. Yo no puedo intercambiar palabras que no tienen precisión léxica entre sí.
Dice, esta propiedad que establece el uso de palabras con el significado adecuado para poder ser intercambiadas en el contexto manteniendo el sentido de lo que queremos comunicar. Ejemplo, ¿no? Dice acá, luego de 8 extenuantes horas de trabajo tenía dolores de espalda. Y acá la palabra que yo voy a reemplazar es tenía. No la he subrayado, lo voy a hacer en este momento, ¿no? Vuelvo a repetir, dice, luego de 8 extenuantes horas de trabajo tenía dolores de espalda. La palabra tenía es una palabra polisémica, ¿no? Y si bien es cierto, tiene sinónimos, estos sinónimos dependen del contexto en el que empleo la palabra. Por ejemplo, que yo digo que tenía dolores de espalda, pero hay una palabra con mayor precisión significativa para poderla reemplazar. En este caso, yo podría decir sufría, padecía, resistía o aumentaba, ¿no? Mis opciones solamente son dos, o sufría o padecía, ¿no? Pero sufrimiento se asocia más al sentimiento, ¿ok? En este caso, la palabra correcta para intercambiarse como un sinónimo que puede reemplazar es la palabra padecía. Ok, jóvenes, a eso nos referimos con precisión léxica. Yo debo de intercambiar una palabra por otra manteniendo la carga significativa, ¿no? Para que el contexto no se vea alterado y sea claro como lo muestra al inicio, ¿ok? La segunda característica o condición es el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto involucra a palabras que adoptan distintos significados dependiendo del contexto en el que trabajo, valga la redundancia. Acá nos referimos a las palabras polisémicas. Hay palabras que tienen más de un significado, por eso se llaman polisémicas, ¿no? Pero cada significado se aplica a un contexto diferente, a una oración o a una situación diferente. Esto, por ejemplo, lo podemos apreciar aquí, ¿no? Ejemplo, he puesto yo la palabra listo. Listo es una palabra polisémica que tiene muchos más significados de los que yo he considerado para mostrarlo como ejemplo. ¿Qué significa listo? Por ejemplo, listo podría significar que está dispuesto o preparado para hacer algo. El segundo significado que podría encontrar es que comprende las cosas rápidamente. Y como siguiente significado tendría preparado, terminado o acabado. Bien, como les decía, ¿no? Estos tres significados que yo estoy analizando en la palabra listo, voy a relacionarlos con las propuestas, los enunciados que he colocado acá. Por ejemplo, el primer enunciado dice, listo, ya está el trabajo, ¿no? Con signo de exclamación. El segundo dice, ese muchacho es muy listo. Y el último dice, ya estoy listo para el encuentro. Si yo voy a relacionar los significados que leí anteriormente a estos enunciados, diré, por ejemplo, que está dispuesto o preparado para hacer algo, lo voy a aplicar en cuál de los enunciados, chicos. ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿O en el tercero? ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuál será? A ver, ¿qué dice? Sí, jóvenes. El primer enunciado que está dispuesto, preparado para hacer algo, lo voy a emplear en el tercer enunciado, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí puedo emplear la palabra que está, por ejemplo, como un reemplazo, ya está dispuesto para el encuentro, no es la palabra dispuesto, que está inclusive dentro de la definición, ¿ok? El segundo concepto que decía que comprende las cosas rápidamente. ¿En cuál de los enunciados que restan lo pondré? ¿En listo? ¿Ya está el trabajo? No. En ese muchacho muy listo, ¿no? Que quiere decir que ese muchacho es muy hábil, por ejemplo, ¿no? Entonces este será para el segundo enunciado. Y acá puedo poner, ese muchacho es muy hábil. A eso nos referimos con el listo, con el concepto de esta palabra listo, ¿no? Y por último, el 3 quedará, pues, perdón, el primero, perdón, acá he cometido algo. Acá lo que pasa es que acá estoy poniendo mal, este es acá el 1, y acá queda el 3, ¿no? Preparado, terminado, acabado. 3, listo, ¿no? Ya está el trabajo. ¿Qué puedo decir acá? Terminé, ya está listo el trabajo, ¿no? Ahora, hay algo que también tengo que hacerles ver. En este caso,
Los conceptos son estos o los sinónimos son estos, ¿no? Pero ¿qué pasa, jóvenes? Y lo vamos a ver un poquito más abajo. Lo que sucede es que yo puedo tener una relación de palabras, ¿no? Para emplearlas, pero yo tengo que adecuarla. Es decir, tengo que adecuar la palabra. Por ejemplo, acá es terminado, ¿no? Pero yo no, la expresión dice listo y está el trabajo. No voy a decir terminado y está el trabajo, no tengo que decir terminé, ya está el trabajo, porque alguien está haciendo una exclamación, una celebración sobre la situación que ha estado desempeñando y que ya acabó, ¿no? Entonces yo tengo que adecuar el término al contexto, ¿no? Una palabra se puede adecuar teniendo en cuenta las condiciones de gramaticalidad. Y si no se acuerdan qué es eso, es dependiendo del número, dependiendo del pronombre, dependiendo del tiempo, dependiendo de muchas cosas, sobre todo cuando son términos referidos a acciones, ¿no? Es decir, a verbos, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora aquí yo les he puesto una pequeña nota que dice, ¿no? Reiteremos que en el contexto, para sustituir una palabra por un sinónimo, es importante tener en cuenta la coherencia. Esto es básico, jóvenes. Yo solamente puedo intercambiar palabras sinónimas siempre y cuando respete la condición de coherencia. Es decir, no debo de alterar al reemplazar una palabra por otra el sentido de lo que queremos comunicar. ¿Bien, chicos? ¿Ok? Creo que la explicación está bien clara. Dos condiciones básicas para poder trabajar sinonimia contextual. La primera, precisión léxica, y la segunda, cuidar el contexto, ¿no? La coherencia contextual. La coherencia contextual. Ahora bien, jóvenes, vamos a poner en práctica lo que hemos visto. Así que vamos a ver acá lo siguiente. Dice, las oraciones siguientes utilizan verbos que significan coincidentemente, todos ellos significan dominar, dominio, ¿no? Elija el más apropiado entre los que mencionamos a continuación. Yo tengo acá 4 enunciados y tengo 4 palabras propuestas. Es más, miren, ni siquiera están conjugadas, son simplemente infinitivos. Acordémonos que son infinitivos, son todas aquellas palabras verboides porque terminan en ar, er, ir, ¿no? Estas palabras, si bien es cierto, son verboides, no son formas verbales, no están conjugadas, no reconocen ni tiempo, ni persona, ni modo, ni número, ¿ok? Así que yo tengo que adecuarlas al contexto, lo que les decía hace un momento en la explicación anterior. Si yo digo, por ejemplo, en aquella casa, y acá hay un espacio para completar, el gusto por la literatura italiana, y todos leían La Divina Comedia, que es una obra que escribió un autor italiano llamado Dante Alighieri, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué palabra de las que tengo arriba completará el contexto, no completará la idea? Dominar, imperar, sojuzgar u oprimir. En este caso, vuelvo a repetir, en aquella casa, ¿cuál será el término? Imperaba el gusto, dominaba el gusto, sojuzgar. Sojuzgar significa someter, oprimir es el mismo concepto de dominar acá. Imperar quiere decir que prevalece sobre otras situaciones, ¿no? Acá será, en aquella casa imperaba. Y a esto es a lo que me refiero, que hay que tener mucho cuidado cuando yo completo el contexto con una forma verbal. Esa forma verbal, en este caso el verboide infinitivo imperar, tengo que adecuarlo, tengo que conjugarlo para que encaje correctamente con toda la precisión dentro del contexto, ¿ok? ¿Qué más dice acá? Dice en el siguiente, el régimen consiguió durante decenas de años todo intento de renovación cultural. Acá igual hay la connotación o el sentido de dominio, ¿no? Un régimen, un gobierno que ha dominado por mucho tiempo, impidiendo, ¿no?, de repente el deseo del pueblo de renovarse culturalmente. Entonces ya, como trabajé la palabra imperar, la descarto. Me queda dominar, sojuzgar y oprimir. ¿Ok? Ahora, entonces, yo les decía que dominar y oprimir. Y la palabra sojuzgar significa someter. Entonces, ¿qué es lo que acá podría completar? La idea, la palabra someter, ¿no? El régimen consiguió sojuzgar, acá se la puedo emplear igual, ¿no? No siempre voy a poderla emplear tal y cual la forma que la dan, sino que la voy a tener que
o derivar, ¿no? ¿Ok? Durante decenas de años todo intento de renovación cultural. El siguiente ejemplo dice, el siguiente enunciado dice, de ninguna forma estoy dispuesta a dejarme por semejantes energúmenos. Me queda solamente la palabra dominar y oprimir. ¿Cuál sería la palabra? Dominar. ¿No? De ninguna forma estoy dispuesta a dejarme dominar, puedo operar de la misma forma como ha sido propuesta, por semejantes energúmenos. Y por último me queda, ¿no? ¿Cuál? El pueblo no se dejará oprimir por aquel aprendiz de ira. ¿Ok, jóvenes? Ahora bien, ¿ven cómo se puede trabajar el intercambio de palabras dentro del contexto por un término cuya carga significativa sea semejante o parecida? A eso le llamamos sinonimia contextual, es decir, empleo palabras que tienen coincidencia en sus conceptos, que son muy semejantes o parecidos y que me permiten reemplazarlos pero teniendo en cuenta que siempre se va a mantener, ¿qué cosa? La coherencia contextual. No se debe de ver alterado en ninguna forma lo que quiere transmitir el enunciado antes de ser reemplazado. ¿Ok, joven? Creo que la explicación ha sido clara, chicos, y es muy importante, sobre todo, les recomiendo en estos temas emplear el diccionario. Es el único fundamento teórico exacto para el significado de las palabras. Nadie me va a dar el significado de las palabras con tanta precisión como un diccionario. Y para esto se necesita emplear el diccionario, pero no normativo, aquel que tiene los significados que reconoce la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, chicos, espero que ya sea clara la explicación, que con esta información que les he dado, breve, pero muy clara y sustenta, entonces tengan todas las herramientas necesarias para poder desarrollar con mucha precisión sus pruebas de salida. Conmigo será hasta una siguiente clase.